Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por visitarnos, Señor. Gracias por honrarnos con tu presencia, Señor. Bendecimos tu nombre hoy, Señor, y te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Trae ese rema a cada vida, Señor. Trae ese rema a través de tus logos, del poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, Señor. Honramos y bendecimos tu nombre, Señor. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. Amén. Espero que esté muy bien. Qué frío, ¿verdad? Híjole. Hermanos, hay que orar, hay que pedirle al Señor que le suba poquito. Unos 3 grados, aunque sea, porque esto está muy fuerte. Bueno, para nosotros, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados, en realidad, pues no es tanto frío. Pero para nosotros sí es mucho frío. Entonces vamos a seguir con el libro de Juan. Qué bueno que vino usted hoy, qué bueno que el frío no lo detuvo, que no la detuvo, ¿verdad? Que pudo más su compromiso con sus cursos y con la palabra de Dios que el frío. Creo que estamos creciendo, hermanos, estamos madurando, gloria a Dios. Qué bueno que usted está aquí. Vamos a leer capítulo 2 del libro de Juan, verso 1. Todas las mujeres nos encantan las bodas. Y me tocó las bodas de Canaán. Tengo mucho que decir. ¿Aquí hay alguna mujer que no le gusten las bodas? No, ¿verdad? A todas nos gusta ir a las bodas. ¿Ok? Ay, ¿no tienen sistema? ¿Ok? Lo vamos a leer. A ver cada quien en su Biblia. Porque parece que no hay sistema. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando a ver dónde me quedé. ¿No? Ok, en el 3. Estoy esperando a ver si sí, pero no. ¿Ya? Ok. Juan 2:1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús. Pongan mucha atención, porque todos los datos son muy importantes. ¿Sí? No, bueno. Ok, por eso no es bueno confiarse en la tecnología. Ok, verso 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Seguro llegó y le dijo así, ¿verdad? ¿Qué crees? No tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Hasta ahí vamos a leer ahorita. Se fija, a ver, ahí hay datos muy importantes. El Señor Jesús le dice a su mamá, aún no ha venido mi hora. Entonces, muchos eruditos cristianos dicen que el Señor se refería a que aún no había empezado su ministerio. Y otros dicen que Él se refería a que aún no había llegado su hora en la cruz. Entonces, yo personalmente pienso lo segundo, porque claro que el Señor sabía que era el momento en el que iba a empezar su ministerio, porque las bodas de Canaán
fueron un milagro que el Señor escogió para iniciar su ministerio, ¿verdad? El Señor, de entre todo lo que pudo hacer, el Señor eligió convertir el agua en vino como su primer milagro. Entonces, hoy quiero hablarles de todos los significados que tiene ese milagro que el Señor hizo, ¿verdad? Así que póngase muy atenta y con su pluma también, porque hay mucho que anotar. Así que, primero, el Señor fue invitado a las bodas. ¿Qué hubiera sido de esas bodas si no hubieran invitado al Señor? ¿Usted se acuerda que cuando... Híjole, es que necesito el reloj. Alguien que me tome el tiempo porque no está funcionando. Ok, ¿me ayuda? Ok, el Señor Jesús fue invitado a las bodas. ¿Ustedes se acuerdan? Porque ya lo hemos escuchado de nuestros maestros varias veces, que cuando una pareja se comprometía, el novio se iba un año a preparar pues todo lo que tenía que ver con la boda, la casa, la fiesta de la boda. Entonces el novio tuvo un año para preparar la cantidad de vino correcta para el número de invitados. Y no lo hizo. No le alcanzó el vino. Para la tradición judía, el que una boda se terminara el vino era muy vergonzoso, porque ahorita le voy a decir todos los significados que el vino tiene. Entonces, el novio hubiera quedado en total vergüenza si no hubiera estado ahí el Señor. El Señor le salvó la boda al novio, ¿verdad? Si no hubiera invitado al Señor, esa boda no hubiera tenido un final tan magnífico como lo tuvo, ¿verdad? Yo no sé en qué circunstancias a veces no invitamos al Señor a nuestra vida, pero en todo lo que hagamos siempre tenemos que incluir al Señor en nuestras vidas, en todo, en absolutamente todo. Estaba platicando con mi hija hace unos días, estábamos haciendo una invitación y le dije, ¿y en qué parte vas a poner el verso bíblico? Y me volteé a ver y yo le dije, es que en todo lo que tú hagas, siempre tienes que incluir al Señor. En todo lo que tú hagas. En todo lo que usted emprenda, en todo lo que usted planee, siempre tiene que estar de invitado el Señor Jesús en todo. Porque entonces dice, hará prosperar su camino y todo le saldrá bien, ¿verdad? Y eso fue algo que el novio pensó muy bien. Invitó al Señor, invitó a su mamá e invitó al Señor. La Biblia no dice quiénes eran ellos, ni dicen sus nombres. En realidad, no eran relevantes, pero lo relevante aquí, lo magnífico fue el milagro que el Señor hizo en esas bodas. El vino no nada más era importante porque, habla de la calidad del vino, dependía del estatus social de la familia, obviamente, ¿verdad? Pero no nada más era importante porque pues era para ponerse alegres en la ceremonia, sino que los judíos o los que viven por aquella área usaban el vino para hidratarse, o sea, usaban una parte de agua y una parte de vino para mantenerse hidratados, o sea que si se acababa el vino, pues ya, ahora sí que se acabó la fiesta, porque no había vino ni para hidratarse, pues ni para beber, ni para ponerse alegres en la fiesta, ¿verdad? Y más o menos, fíjese, la cantidad de vino que el Señor hizo en esa ocasión, pues fueron más o menos 550 litros de vino. Bastante, ¿verdad? Eran 550 litros. Entonces, más o menos dice aquí que lo que tomaban cuando hacían una bebida para hidratarse era como 7 partes de agua y solo una parte de vino, que era para hidratarse. Pero algo aquí muy importante que se me estaba pasando comentarles es que las tinajas que el Señor usó eran las tinajas que usaban para
purificación, ¿verdad? Que eso era como algo religioso, algo que los fariseos habían impuesto para la población. No era algo que estaba escrito en la palabra, sino era algo que ellos habían impuesto, que ya en otra ocasión le habían hecho, bueno, más adelante le hacen referencia al Señor Jesús de que sus discípulos no se lavaban, ¿se acuerdan? Porque era un rito que ellos habían impuesto, como muchos otros. Entonces, algo que yo noté aquí, no sé si usted ya lo leyó, es que el Señor no les dice, porque si nosotros hubiéramos hecho el vino, a ver, échenle, tiren todo el agua que tienen, échenle cloro, con agua hirviendo y si es posible vinagre, si vamos a usar las mismas, vinagre, cloro, jabón, agua caliente y todo, ¿verdad? Le hubiéramos echado. Pero no, el Señor dice, échenle más agua. Y la que tenía. O sea, dejó el agua que ya tenía y le dijo, llénenlas. No dijo, me las lavan, las vacían y luego las llenan. No, dijo, llénenlas. O sea, usó el agua que ya tenía, para que todavía tuviera más poder ese milagro. Usó el agua que ya había, ¿verdad? Y eso también nos habla de lo que el Señor puede hacer en nosotros, ¿verdad? El Señor puede usar lo vil y lo menospreciado, ¿verdad? Para la honra, para la gloria de su nombre. Entonces el Señor dijo, llénenlas, llénenlas. Y resultó ese vino ser el mejor, ¿verdad? Déjenme hablarles de los significados del vino. El Señor reemplazó, pues, lo que tenían esas tinajas, que era agua sucia, lo reemplazó por un vino, pero no por cualquier vino, lo reemplazó por su propio vino, por un vino celestial. Pues el Señor con este milagro inició su ministerio. Así que quiero que usted vaya notando lo que en la Biblia simboliza el vino o con lo que se asocia, ¿verdad? Y le voy a decir que la palabra en hebreo, yayin, así con Y, con Y, yayin, es el término más común para vino, utilizado más de 140 veces en la Biblia y puede referirse a un vino fermentado y a un vino embriagante. También la palabra tirosh con SH, tirosh, también es en hebreo. Y este es traducido como vino nuevo o mosto y a menudo representa la bendición y la cosecha. Mosto. Tirosh. Ahora en griego, oínos en griego, oínos. Y este término es un término genérico para el vino. Y este término oínos es el que se usó para referirse al vino de las bodas de Canaán, oínos, porque estaba en griego. ¿Y qué es lo que representa el vino a lo largo de la Escritura? Pues, uno, la ira de Dios sobre el hombre, Apocalipsis 14:10. Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Jeremías 25:15. Así ha dicho el Señor Dios de Israel: toma de mi mano esta copa del vino de la ira y da de beber a todas las naciones a las cuales te envío. Ellas beberán y vomitarán, enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda
para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El lagar era el lugar donde antes el vino pues se pisaba. Bueno, algunos lugares todavía lo hacen, pero antes el vino se pisaba para que las semillas de la uva no se aplastaran y no se contaminara el vino. Entonces, por eso las personas tenían pues que pisarla con sus pies, que era algo pues digamos suave, pero al mismo tiempo con peso, ¿verdad? No podían así simplemente aplastarla, sino que tenían que ser exprimidas con cuidado para que no se contaminara el vino. Y al lugar donde se hacía ese proceso se llamaba lagar, ¿verdad? Que eran era como un tipo pila de piedra que se hacía más o menos como a esta altura, ¿verdad? Y ahí se ponían las uvas y tenía diferentes canales donde ya el vino escurría y era pasado como por filtros. Todavía usted los puede encontrar en YouTube, puede ver cómo era un lagar de la época bíblica y usted lo va a ver ahí. Nada se parece a lo de ahora, era muy diferente. Y Salmo 75:8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de misura, y él derrama del mismo hasta el fondo, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Hasta el fondo lo apuran y lo beberán todos los impíos de la tierra. Ese es un significado, la ira de Dios. Otro significado, el Espíritu Santo. Salmo 4:7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto. Aquí está hablando del Espíritu Santo, la obra en nuestra vida. Jeremías 23:9. En cuanto a los profetas, quebrantado está mi corazón dentro de mí, tiemblan todos mis huesos y estoy como un ebrio, como un hombre a quien domina el vino por causa del Señor y por causa de sus santas palabras. Mateo 9:17. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Y aquí está hablando del Espíritu Santo. En Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera. Marcos 2:22. Y nadie, ya lo leímos, ese ya lo leímos. Ok. Esos son los significados del vino como símbolo del Espíritu Santo. También la Biblia habla del vino como una celebración. Amós 9:14 dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán del vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Oseas 4:7. Volverán y se alegrarán, bajo su sombra serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Y también otra cosa, ¿verdad? Aquí estamos hablando puras cosas buenas del vino. Bueno, la ira de Dios. Pero también quiero leerles este verso porque debemos de tener cuidado con el vino, ¿verdad? Estamos hablando del vino, pero eso no quiere decir que lo podamos tomar. Entonces, en Proverbios 23:29 dice,
¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la misura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Y esa es una realidad, ¿verdad? El vino es muy peligroso. La Biblia dice que no bebas, pero dice que no te embriagues, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Nosotros como cristianos decidimos no tomarlo, ¿verdad? Por decisión, ¿verdad, hermanos? Por decisión, así como que no los convenzo, por decisión. ¿Por qué? Porque evítese todo eso. A mí me gustó ese verso porque yo dije, ay, o sea, me gusta que diga todo esto. O sea, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen en el vino? O sea, y aquí le pudiéramos agregar muchas cosas, ¿verdad? La Biblia dice que en el vino hay disolución, o sea, se puede evitar vergüenza, se puede evitar fracasos, se puede evitar gastos, o sea, tantas cosas. Mejor lo dejamos a un lado, ¿verdad? Mejor no lo incluimos en nuestra vida. En Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte es alborotadora, y cualquiera que de ellos se embriaga no es sabio. Habacuc 2:5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Y también al respecto el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en Efesios 5:18, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El vino como bendición, la Biblia habla del vino como un símbolo de bendición también, Deuteronomio 7:12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová, este ya no lo super sabemos, ¿verdad? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, ¿verdad? O sea, lo entendemos cada vez que alguien lo lee aquí cuando viene a pedir los diezmos, entendemos perfectamente que no se refiere que vamos a tener muchas botellas de champán en la casa, ¿verdad? Sino a que el Señor va a traer bendición a nuestra vida, ¿verdad? Eso lo entendemos perfectamente. El vino en las bodas del Cordero. Cuando el Señor habla a sus discípulos en la última cena, que ahorita lo vamos a leer, Él dice algo que a mí me impacta mucho cuando lo leí. A veces tomamos la cena del Señor y no estamos en pleno conocimiento de lo que estamos haciendo, ¿verdad? No voy a decir que levante la mano. La cena del Señor es doctrina
básica, fundamental de todo cristiano. Si usted no le ha tocado, pues ya le va a tocar. Pero muchos tomamos la cena del Señor y realmente no entendemos el significado, ¿verdad? Una de las cosas que el Señor dice, este es mi cuerpo. Pero lo que quiero ir ahorita, eso lo vamos a ver más adelante, lo que quiero ir ahorita es que estas bodas que se celebraron con el cual el Señor inició su ministerio, está haciendo una referencia o un tipo, un símil de las bodas del Cordero. Yo no sé si usted ha pensado asistir, no sé si se está listando, pero estamos cordialmente invitados a las bodas del Cordero. Y fíjese, me encanta que en Isaías habla de este tremendo banquete. Isaías 25:6 dice, sobre este monte el Señor de los ejércitos hará a todos los pueblos un banquete de manjares, un banquete de vinos añejos, manjares suculentos, refinados vinos añejos, vuelve a decir. Entonces sobre este monte destruirá la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que está puesto sobre todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará toda lágrima de todos los rostros, quitará la afrenta de su pueblo sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. ¿Verdad? Isaías ya estaba profetizando. Me imagino que no entiendo, o sea, los profetas soltaban la palabra y no entendían o no sabían, no tenían la revelación de lo que estaban hablando, ¿verdad? Gloria a Dios, porque ahora nosotros podemos tener esa revelación de la palabra a través de toda la Biblia, ¿verdad? Y también podemos ver el plan de redención desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Mire, cuando alguien está aquí exponiendo la palabra, es porque a la persona que está aquí el Señor ya le habló, ¿verdad? Y la palabra se suelta, pero el que sea revelada es responsabilidad de usted, de su relación con Dios, ¿verdad? De cómo Dios le habla a usted no es responsabilidad del que da la palabra, sino es responsabilidad de la relación que usted tenga con Dios. A lo mejor usted se puede ir como llegó, pero tal vez usted se vaya con una nueva revelación, no por el que está aquí dando la palabra, sino porque usted tiene una conexión con el Espíritu Santo y le trae a usted revelación del Logos, que es la palabra que estamos escuchando, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener una conexión, una relación diaria con el Espíritu Santo, porque necesitamos que Él nos hable. Que todos los días acabo de escuchar que me encantó que el hermano decía, dile al Señor que te bese con los besos de su boca. Y dije, wow, qué bonito. Qué bonito que usted todos los días, y yo le pregunto, Señor, háblame directamente a mí. Bésame con lo que dice tu palabra hoy para mí, lo que tú tienes para mí. No lo que le dijiste al pastor o lo que le estás diciendo a la pastora, no, lo que tú tienes para mí a través de esa palabra. Lo que tú quieres decirme a mí. Tenga hambre de la palabra, porque si usted viene y le escucha y se sienta, no es lo mismo que tener hambre y desear que Dios te hable a ti personalmente, que te diga algo de lo que estamos escuchando. Porque a mí Dios ya me dijo algo, pero tú no te puedes ir así sin que Dios te hable a ti, aparte de todo lo que anotaste. Dios tiene que hablar a tu corazón. Amén. Amén. Y vamos a leer Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta el día en que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor prometió que a su regreso Él volverá a beber del fruto de la vid,
dando a entender que habrá una gran celebración. Amén. Fíjese, el Señor sí tomó vino, pues yo me imagino que tomó vino del que hizo en las bodas, ¿verdad? O sea, todos lo tomaron, sus apóstoles. Pero nunca la palabra dice que el Señor se haya embriagado. O sea, lo tomó porque era algo normal, ¿verdad? Para la época del primer siglo, y como les decía, porque también se usaba para hidratarse. Inclusive el apóstol Pablo le recomienda a quién, a Tito, a Timoteo, que tome vino a causa de su dolor de estómago. Lo bueno, hermanos, es que ya tenemos omeprazol. Así que no tiene pretexto, ¿verdad? O sea, ya hay pantoprazol, omeprazol, lansoprazol, o sea, de todo, o sea, no hay. La única excusa que había ya, no hay, ¿verdad? Yo le puedo decir, no porque a mí me duele, no, gracias a Dios, casi nunca me duele nada, pero ya sabe todo lo que hay, ¿verdad? O sea, para eso ya cancelado, ¿ok? Y lo más importante de los símbolos de el vino, la sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Eso es lo más grandioso y maravilloso que ese vino simboliza. Mateo 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La sangre del nuevo pacto. Primera de Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Salmos 116:13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El único sacrificio perfecto. El sacerdocio perpetuo. Ahora que hemos estado leyendo desde Génesis la Biblia todos los días, yo no sé si usted se ha sorprendido, pero los sacerdotes tenían que hacer tantas cosas, incluido, por ejemplo, también se menciona el vino de la libación. O sea, libación era que rociaran con vino o con sangre las ofrendas. O sea, por eso se menciona también el vino de libación, porque rociaban con vino, me imagino que era del mejor vino, porque hemos leído que se llevaba lo mejor, y rociaban las ofrendas, ya sea con sangre del animal o con vino, se menciona también. Y hemos escuchado y hemos leído todo lo que tenían que hacer los sacerdotes para purificarse, para poder entrar, todo lo que se tenían que poner, ¿verdad? O sea, cómo se tenían que lavar, cómo se tenían que presentar, ¿verdad? Cada vez que las personas eran impuras, hasta por situaciones físicas, tenían que llevar
unas palomas, tenían que llevar harina, tenían que llevar corderos, becerros, ¿verdad? Y el Señor necesitaba un sacrificio continuo porque dice que el fuego tenía que arder siempre. O sea, era un sacrificio continuo que tenían que estar presentando los sacerdotes todos los días, hasta que vino el Señor y por su gracia terminó eso, porque Él es el sacerdote perfecto, ¿verdad? Él es el sacrificio, que ya no necesita estar todos los días presentando al sacerdote ahora sacrificio, sino que el Señor, Él es el sacrificio perfecto. Ahora usted y yo, lo único que tenemos que hacer es mantenernos en obediencia, en pureza delante del Señor. Ya no tiene que andar usted buscando ese becerro perfecto que no tenga ninguna ¿cómo se dice? Defecto, sino que fuera perfecto, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que mantenernos obedientes y puros delante del Señor para poder tener ese acceso a la presencia de Dios. Hebreos 10:16 dice, este es el pacto, ya lo leímos. Ok, Jeremías 31:3. También en Jeremías está hablando del pacto. Por este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Hablábamos también ahorita en la clase acerca de esto, de el corazón bondadoso de nuestro Dios para no acordarse más de nuestros pecados. Si el Señor no se acuerda de nuestros pecados, ¿por qué usted deja que el diablo le recuerde? Usted no debe de permitir que el diablo traiga condenación, a menos que le esté dando motivo, ¿verdad? Pero si no, no debe de permitir que el diablo traiga condenación a su vida, a su corazón, porque el Señor ya pagó. Y sabe que a veces el problema de nosotros los cristianos es que no creemos en lo que Dios ya hizo. O sea, la Biblia habla de tantas promesas para nosotros, pero nosotros a veces no tenemos esa medida de fe para creer lo que el Señor ya hizo. Hablábamos de Isaías 53, que dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Ha hecho Dios maravillas en tu vida? ¿Se ha manifestado el brazo de Jehová en tu vida? ¿Has creído? Y también habla de que el castigo de nuestra paz ya fue sobre él. ¿Has dejado que el diablo te quite tu paz? Es que, no sé si sepas, pero tú ya tienes paz porque él ya pagó tu paz. Entonces, toma la paz, toma la sanidad que el Señor ya pagó. En Isaías 53, aprendas de los primeros versículos, es una palabra poderosa que podemos estar declarando, ¿verdad? Que el castigo de nuestra paz ya lo llevó, ¿verdad? Y nosotros podemos descansar en Él, estar confiadas, porque sabe que también Él es nuestro oportuno socorro. Dios nunca llega tarde, ¿verdad? El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Aunque yo lo busque, ¿de dónde? Ay, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí no más, ahí no más. Hizo los cielos e hizo la tierra con el poder de su palabra. Las bodas de Canaán son antitipo de las bodas del Cordero, de Cristo y su iglesia. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Hermano, este es
bienaventurados somos de ser invitados a las bodas del Cordero. El Señor Jesús vino a hacer el nuevo pacto. Un pacto que anula totalmente los pactos anteriores. El Señor vino a cambiar ese vino, a convertir esa agua en vino, y Él vino también a quitar toda religiosidad. O sea, Él pone su vino en esos odres, y eso también quiere decir que ya todo lo pasado ya no importaba, que Él vino a hacerlo todo nuevo. Él vino a cambiar todos esos ritos y esa religión que el hombre le había puesto al pueblo de Israel, que eran puros dogmas y puras reglas impuestas e inventadas por el hombre, por si fuera poco la ley que ya existía. El Señor Jesús vino a romper todo eso. El Señor vino a celebrar con nosotros ese nuevo pacto. Y Él vino a ser quien purifica nuestras vidas. Ahora nosotros ya no necesitamos ir a esas tinajas a purificarnos, porque ahora Él es quien nos justifica. Ahora Él es el que nos purifica. Aparte de que, regresando a las bodas de Caná, el Señor, con el simple hecho de estar en esa boda, el Señor fue un regalo muy especial para esa boda, ¿verdad? No lo traigo aquí anotado, pero quiero que me lo pongan. Hebreos 13:4. El hecho de que el Señor haya hecho su primer milagro en una boda también habla de lo importante que es el matrimonio para Dios, ¿verdad? Hoy en día ya muchos jóvenes no quieren casarse, no quieren responsabilidades, y bueno, ya usted sabe todo lo que está circulando en redes en estos días, porque los jóvenes, apoyados por los adultos, dicen: no, tú lo que tú quieras, tú preocúpate por ti, tú sé libre, tú no dejes que nada te afecte, aléjate de la gente tóxica, tú preocúpate por ti. Pero el Señor habla del matrimonio en su palabra y fue instituido por Dios. Y en Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios, ¿verdad? Aquí hace 2 años hubo una racha de bodas increíble, casi teníamos una cada mes, ¿verdad? De todos los hermanos que habían tomado la decisión de ponerse en orden delante de Dios. Así que si usted falta, póngase en orden, no necesita hacer fiesta, no necesita gastar, simplemente venga y hable con el pastor, y el pastor le va a decir: vénganse tal fecha, y los va a bendecir, ¿verdad? Y póngase en orden delante de Dios, ¿verdad? Invite a Dios a su matrimonio. Yo sé que lo invitó a su casa, pero invítelo a su matrimonio. La Biblia dice que cordón de 3 dobleces, ¿qué? No se romperá. Entonces, invite al Señor en su matrimonio. ¿Y cómo lo invito? Pues póngase en orden delante de Dios. El Señor vino a demostrar que el antiguo pacto era obsoleto y vino a reemplazarlo por el nuevo. Cuando el Señor Jesús le dice: sáquenlo, o sea, llenan las tinajas y luego sáquenlo y llévenlo al maestresala. No sé si en aquel tiempo el maestresala era el organizador de la boda o el catador de vinos de boda, no sé. Pero el maestresala era el que decía: este vino, el maestresala dijo, ¿verdad? Porque te has reservado el mejor vino para el final, todos lo sirven primero, y ya que la gente como que está un poco distraída, le das el menos bueno, ¿verdad? El de menos calidad, pero tú te lo has reservado para el final.
¿Y sabe de qué me acordé cuando yo leí esto? Que cuando el Señor terminó su obra en la cruz, el Padre estaba satisfecho. El Padre quedó satisfecho de la obra de su Hijo en la cruz del Calvario. Y el maestresala quedó satisfecho cuando probó ese vino. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios tiene control de cada molécula que existe en el mundo. Él transformó esa agua en vino con el poder de su palabra. Y eso también hablábamos hoy en la clase. Hay algo, hermano, en su vida que el poder de su palabra no pueda hacer. Si Él transforma todo con el poder de su palabra, Él puede modificar cualquier molécula, cualquier átomo, porque Él es Dios, porque es Dios soberano, porque su palabra tiene poder. Así que Él pudo fácilmente reemplazar esa agua sucia por vino de la mejor calidad, por un vino celestial. Él también hizo ese milagro para demostrarnos que Él tiene el poder absoluto para justificarnos y para purificarnos. Todo lo que leímos acerca de las bodas de Canaán, obviamente apunta a las bodas del Cordero también, ¿verdad? A ese día en que vamos a estar por siempre con el Señor. Así que ese día, ahí en las bodas de Canaán, había un novio solucionándole a otro novio, ¿verdad? Lo que no preparó con anticipación. Porque el Señor es el mejor proveedor. O sea, Él provee y provee en abundancia, porque cuando Dios te provee lo necesario y aún más, ¿verdad? El Señor vino a quitar lo viejo y a ponerlo nuevo, a quitar lo sucio y a ponerlo puro. A eso vino el Señor. Y Él vino también a establecer su reino. Pásale, por favor. Yo le pregunto a usted, ¿el reino de Dios ya está establecido en su vida? Lucas 17:20 dice: preguntando los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Y desde entonces, Mateo 4:17, comenzó el Señor Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y me encanta la palabra de Dios porque siempre nos lleva a algo. Siempre nos lleva al arrepentimiento. Porque un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo desprecia, ¿verdad? Y estas bodas de Canaán y este vino celestial, que significa el nuevo pacto que el Señor viene a hacer con nosotros, que vino a poner su ley en nuestros corazones, ¿verdad?
y ese día tan especial que serán las bodas del Cordero. Yo quiero estar ahí, yo no sé de usted, ¿verdad? Pero yo quiero estar en las bodas del Cordero ese día y disfrutar de ese vino celestial acompañado de mi Padre Celestial. Porque ese día, hermano, es como su graduación, como nuestra graduación de tanto tiempo de esperar, ¿verdad? De tanto tiempo que a lo mejor usted está esperando y ha puesto su esperanza, y a pesar de las circunstancias, usted y yo hemos decidido creerle a Él. Mi esperanza está en Él, mi fe está en Él, y yo sé que Él volverá. Dice su palabra, ¿verdad? Que así como le vieron ir, así mismo va a regresar. Y si tal vez nos toque resucitar, o tal vez nos toque escuchar la trompeta, pero que nuestro corazón siempre anhele ver su rostro. El apóstol Pablo decía que corramos la carrera como viendo al invisible, que no se aparte tu mirada ni a diestra ni a siniestra, sino que usted fijo sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y también el apóstol decía, yo estoy asido de la cruz de Cristo. Y asido quiere decir así, pegado. Y hermano, que usted y yo podamos decir, nada nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni espada, ni cuchillo, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Cristo, que es, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Póngase de pie. Amén. Vamos a adorar al Señor. Way
palabra, Señor. Haznos hacedores de tu palabra, Señor. Que sea revelada en nuestro corazón, Señor, lo que tú quieres hablarnos esta noche, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque aún podemos escucharla con libertad, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestro corazón y hablándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte